El cielo se oscurece de repente, como si una mano gigante hubiera apagado el sol. Un rugido ensordecedor llena el aire, y la tierra comienza a temblar. En medio del caos, un hombre se yergue sobre una colina, su figura recortada contra el horizonte turbulento. Es Noé, el constructor del arca, el hombre que se atrevió a creer lo inimaginable. Mientras observa cómo las primeras gotas de lluvia golpean el suelo reseco, una verdad impactante se revela: el mundo tal como lo conocemos está a punto de cambiar para siempre. La historia del arca de Noé es una de las más conocidas y, al mismo tiempo, una de las más malentendidas de la Biblia. Muchos la consideran un simple cuento infantil, una fábula moral sobre la obediencia y la fe. Otros la descartan como una imposibilidad científica. Pero la verdad detrás de esta narración antigua es mucho más profunda, más impactante y más relevante para nuestros tiempos de lo que la mayoría se atreve a imaginar. Para comprender verdaderamente la historia del arca, debemos sumergirnos en el mundo de Noé, un mundo que estaba al borde del colapso moral y ecológico. El libro del Génesis nos dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esta no es simplemente una descripción de algunos actos malos aislados. Es el retrato de una sociedad que había perdido por completo su brújula moral, donde la corrupción y la violencia eran la norma, no la excepción. Imagina por un momento vivir en un mundo así. Un mundo donde la injusticia reina suprema, donde los poderosos oprimen a los débiles sin consecuencias, donde la crueldad se celebra y la compasión se burla. Un mundo donde la creación misma gime bajo el peso de la explotación desenfrenada. ¿No suena inquietantemente familiar? Es en este contexto que Dios se acerca a Noé. La Biblia describe a Noé como un hombre justo y perfecto en sus generaciones, que caminaba con Dios. Estas no son meras palabras de alabanza, son una declaración impactante de que, en medio de una sociedad completamente corrompida, un hombre se atrevió a nadar contra la corriente, a vivir de acuerdo con los principios divinos de justicia y rectitud. La orden de Dios a Noé de construir un arca no fue simplemente una tarea de carpintería. Fue un acto de fe radical, una declaración audaz de confianza en la palabra de Dios frente a la incredulidad universal. Imagina la escena: Noé, comenzando a construir un barco enorme en tierra firme, en un mundo que nunca había experimentado una lluvia significativa. La ridiculización y el desprecio que debió enfrentar son casi inimaginables. Pero la verdad chocante es que la construcción del arca no fue solo un acto de obediencia ciega. Fue un acto de amor y compasión cósmica. Noé no estaba simplemente salvando a su familia y a un puñado de animales. Estaba preservando la esperanza de toda la creación, manteniendo viva la posibilidad de un nuevo comienzo para un mundo que se había descarriado terriblemente. La magnitud de esta tarea es asombrosa. Las dimensiones del arca, según se describen en la Biblia, son impresionantes incluso para los estándares modernos. Con aproximadamente 150 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 metros de alto, el arca era una maravilla de ingeniería antigua. Pero más allá de sus dimensiones físicas, el verdadero milagro del arca radica en lo que representa: la determinación inquebrantable de un hombre para seguir la voluntad de Dios. Incluso cuando todo el mundo a su alrededor se burla y lo rechaza. A medida que Noé y su familia trabajaban en la construcción del arca, año tras año, década tras década, su proyecto se convirtió en un testimonio viviente. Cada tablón clavado, cada costura sellada, era una declaración de fe en las promesas de Dios y una advertencia para una sociedad que se había vuelto sorda a la voz divina. Pero la historia del arca no trata solo sobre la fe de Noé. También nos revela verdades profundas sobre la naturaleza de Dios. Vemos a un Dios que se entristece profundamente por la maldad humana, un Dios que toma en serio el pecado y sus consecuencias. Sin embargo, también vemos a un Dios de misericordia, que proporciona una vía de escape, una oportunidad de redención incluso en medio del juicio. La decisión de Dios de destruir a los hombres de sobre la faz de la tierra no fue tomada a la ligera. Fue el resultado de siglos de paciencia divina, de innumerables oportunidades de arrepentimiento ignoradas. Y aún así, en medio de este juicio, Dios elige preservar la vida, elige mantener su pacto con la humanidad a través de Noé y su familia. Esta tensión entre juicio y misericordia, entre la santidad de Dios y su amor, es una de las verdades más impactantes que emergen de la historia del arca. Nos desafía a reconsiderar nuestras nociones simplistas de un Dios que es solo amor o solo juicio. En su lugar, nos presenta a un Dios de justicia perfecta y amor perfecto, un Dios que no puede ignorar el pecado pero que siempre busca un camino para la redención. A medida que la construcción del arca se acerca a su fin, la tensión en la narración aumenta.
Noé y su familia han sido fieles en su tarea monumental, pero el mundo a su alrededor permanece incrédulo y hostil. Es en este momento crítico que Dios pronuncia algunas de las palabras más escalofriantes de la Biblia: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Estas palabras marcan el comienzo del fin de un mundo y el nacimiento de otro. Son una invitación a la salvación, pero también una sentencia para aquellos que han rechazado persistentemente las advertencias divinas. La imagen de Noé y su familia entrando en el arca, seguidos por pares de cada especie animal, es a la vez majestuosa y desgarradora. Es un recordatorio de que nuestras elecciones tienen consecuencias, y que llega un momento en que la oportunidad de cambiar de rumbo se cierra. Mientras las primeras gotas de lluvia comienzan a caer, nos enfrentamos a una verdad incómoda: la historia del arca de Noé no es solo un relato del pasado lejano. Es un espejo que refleja nuestro propio mundo, nuestras propias elecciones. Nos desafía a preguntarnos: ¿estamos construyendo arcas de esperanza y justicia en nuestro tiempo? ¿O estamos contribuyendo a la degradación moral y ecológica que amenaza con ahogar nuestro futuro? La narración del diluvio y el arca nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestra responsabilidad como mayordomos de la creación. El mandato original de Dios a la humanidad de llenar la tierra y sojuzgarla no era una licencia para la explotación desenfrenada, sino un llamado a cuidar y nutrir el mundo natural. La destrucción que el diluvio trajo sobre la tierra puede verse como una consecuencia trágica del fracaso de la humanidad en este papel de mayordomía. En nuestro mundo actual, enfrentamos crisis ecológicas que, aunque diferentes en naturaleza, son igualmente amenazantes para la vida en la Tierra. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de nuestros océanos y atmósfera, todos estos son diluvios de nuestra propia creación. La historia de Noé nos desafía a preguntarnos: ¿seremos los Noés de nuestro tiempo, dispuestos a tomar medidas radicales para preservar la creación de Dios, incluso cuando otros se burlan o niegan la realidad de la crisis? Pero la historia del arca no es solo sobre ecología. También es una poderosa metáfora de la transformación personal y social. Cada uno de nosotros enfrenta diluvios en nuestras vidas, crisis personales, desafíos sociales, momentos de prueba que amenazan con abrumarnos. La fe de Noé nos desafía a construir arcas en nuestras propias vidas, estructuras de fe, esperanza y amor que puedan sostenernos a través de las tormentas de la vida. ¿Qué significaría construir un arca en tu vida hoy? Tal vez implique tomar una posición valiente por la justicia en tu lugar de trabajo o en tu comunidad. Quizás signifique extender una mano de reconciliación a alguien con quien has estado en conflicto. O podría implicar hacer cambios significativos en tu estilo de vida para reducir tu impacto ambiental. Sea lo que sea, la historia de Noé nos recuerda que la fe verdadera siempre se traduce en acción concreta. A medida que contemplamos la magnitud de los desafíos que enfrentamos, tanto a nivel personal como global, es fácil sentirnos abrumados. Pero la historia del arca nos ofrece esperanza. Nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está trabajando para la redención y la renovación. Nos asegura que nuestros esfuerzos por vivir con justicia y compasión, por más pequeños que parezcan, son significativos a los ojos de Dios. La verdad impactante detrás del arca de Noé es que cada uno de nosotros está llamado a ser un constructor de arcas en nuestro tiempo. Estamos invitados a participar en la obra redentora de Dios en el mundo, a ser instrumentos de su gracia y justicia en medio de un mundo que a menudo parece estar hundiéndose en la oscuridad. Mientras reflexionamos sobre esta antigua historia, permitamos que sus verdades penetren profundamente en nuestros corazones. Que nos inspire a vivir con mayor valentía, a amar más profundamente, y a trabajar incansablemente por un mundo que refleje la belleza y la justicia del reino de Dios. Y recordemos siempre que, al igual que Noé, no estamos solos en esta tarea. El mismo Dios que llamó a Noé, que lo guió en la construcción del arca y lo sostuvo a través del diluvio, está con nosotros hoy. Su gracia nos sostiene, su amor nos impulsa, y su poder nos capacita para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo con fe y esperanza. Que la historia del arca de Noé no sea solo un relato que admiramos desde lejos, sino una invitación a la acción, un llamado a convertirnos en agentes de cambio y esperanza en nuestro mundo. Porque en cada acto de amor, en cada esfuerzo por la justicia, en cada paso hacia la reconciliación, estamos construyendo arcas de esperanza para las generaciones futuras. Las puertas del arca se cierran con un estruendo final. El sonido resuena como un eco del juicio divino, sellando el destino de la humanidad. Dentro, Noé y su familia se miran unos a otros, sus ojos reflejando una mezcla de alivio y temor. Afuera, el cielo se desgarra y las aguas subterráneas emergen con furia. El diluvio ha comenzado.
Durante 40 días y 40 noches, la lluvia cae sin cesar. Las aguas suben, engullendo primero los valles, luego las colinas y finalmente las montañas más altas. El mundo que Noé y su familia conocían desaparece bajo un vasto océano. Es un momento de destrucción inimaginable, pero también de purificación cósmica. Las aguas del diluvio no solo ahogan la maldad que había infectado la tierra, también lavan el lienzo de la creación, preparándolo para un nuevo comienzo. Mientras el arca flota sobre las aguas turbulentas, llevando en su interior la preciosa carga de vida, nos enfrentamos a una de las verdades más impactantes de esta historia. La salvación a menudo viene acompañada de grandes pruebas. Noé y su familia, aunque salvados de la destrucción, enfrentan un viaje lleno de incertidumbre y peligro. Imagina por un momento la escena dentro del arca. El constante balanceo de las olas, la oscuridad interrumpida solo por relámpagos ocasionales, el olor penetrante de los animales, el sonido ensordecedor de la tormenta. En estas condiciones, Noé y su familia deben cuidar de los animales, mantener la esperanza y confiar en la promesa de Dios. Su fe es puesta a prueba no solo en el momento de construir el arca, sino cada día de su largo viaje sobre las aguas. Esta parte de la historia nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia respuesta a las tormentas de la vida. Cuando enfrentamos crisis personales, desafíos en nuestras relaciones o turbulencias en nuestra sociedad, ¿mantenemos nuestra fe y esperanza? ¿Continuamos cuidando de aquellos que dependen de nosotros, incluso cuando nuestro propio futuro es incierto? La experiencia de Noé en el arca también nos enseña una lección profunda sobre la comunidad y la interdependencia. En ese espacio confinado, humanos y animales dependen unos de otros para sobrevivir. Esta imagen nos recuerda nuestra conexión fundamental con toda la creación. En un mundo que a menudo valora el individualismo por encima de todo, la historia del arca nos llama a reconocer nuestra responsabilidad mutua y nuestro lugar en la red de la vida. Después de 150 días, las aguas comienzan a retroceder. El arca se asienta en las montañas de Ararat. Noé envía un cuervo y luego una paloma para buscar señales de tierra seca. La espera debe haber sido agonizante. Cada día que pasa es una prueba de paciencia y fe. Finalmente, la paloma regresa con una rama de olivo, una señal de nueva vida y esperanza. Este momento en la narrativa es profundamente simbólico. La rama de olivo se ha convertido en un símbolo universal de paz y reconciliación. Nos recuerda que después de cada diluvio en nuestras vidas, existe la posibilidad de un nuevo comienzo. Pero también nos desafía a ser portadores de esperanza en nuestro mundo. ¿Cómo podemos ser palomas que llevan signos de vida y renovación a situaciones que parecen desoladoras? Cuando finalmente las aguas se retiran lo suficiente, Noé y su familia emergen a un mundo transformado. La Biblia nos dice que lo primero que hace Noé es construir un altar y ofrecer sacrificios a Dios. Este acto de adoración es una poderosa declaración de gratitud y dependencia de Dios. Nos recuerda que incluso en los momentos de mayor triunfo o alivio, debemos reconocer la fuente de nuestra salvación. La respuesta de Dios a la ofrenda de Noé es una de las revelaciones más impactantes de la historia. Dios hace un pacto, no solo con Noé y su familia, sino con toda la creación. Promete nunca más destruir la tierra con un diluvio y establece el arco iris como señal de este pacto. Este momento marca un punto de inflexión en la relación entre Dios y la humanidad. La verdad chocante aquí es que Dios elige limitar su propio poder en relación con la creación. A pesar de que la inclinación del corazón humano sigue siendo hacia el mal, Dios promete paciencia y misericordia. Este acto divino de autolimitación nos ofrece una visión profunda del carácter de Dios y de la naturaleza del amor verdadero. Nos desafía a preguntarnos, ¿cómo podemos reflejar esta misma actitud de gracia y paciencia en nuestras propias relaciones? El pacto del arco iris también tiene implicaciones ecológicas profundas. Al hacer un pacto no solo con los humanos sino con todo ser viviente, Dios afirma el valor intrínseco de toda la creación. Esta verdad desafía las visiones antropocéntricas que ven la naturaleza simplemente como un recurso para ser explotado. Nos llama a una ética ambiental basada en el respeto y la mayordomía de toda la creación. A medida que Noé y su familia comienzan la tarea de repoblar la tierra, nos enfrentamos a otra verdad impactante: el diluvio no erradicó el pecado de la naturaleza humana. Pronto vemos evidencia de esto en el incidente con Noé y su hijo Cam. Esta realidad nos recuerda que la transformación espiritual es un proceso continuo, tanto a nivel individual como social. La nueva creación iniciada por el diluvio requiere nuestra participación activa y continua. Esta verdad tiene implicaciones profundas para cómo abordamos los problemas en nuestra sociedad actual.
Nos advierte contra las soluciones simplistas o los intentos de crear una utopía perfecta. En su lugar, nos llama a un compromiso paciente y persistente con la justicia y la rectitud, reconociendo que la transformación verdadera requiere tanto la gracia de Dios como nuestro esfuerzo continuo. La historia del arca y el diluvio también nos desafía a considerar el significado del juicio divino en nuestro mundo actual. ¿Cómo entendemos la idea de un Dios que juzga en el contexto de nuestras nociones modernas de justicia y misericordia? Esta narrativa nos invita a una comprensión más profunda y matizada del juicio de Dios. El diluvio nos muestra que el juicio de Dios no es una expresión de ira caprichosa, sino una respuesta necesaria a la injusticia y la maldad persistentes. Es un acto de amor cósmico, diseñado para purificar y renovar, no simplemente para castigar. Al mismo tiempo, la preservación de Noé y la creación del pacto nos recuerdan que el juicio de Dios siempre está equilibrado con la misericordia y orientado hacia la redención. Esta comprensión del juicio divino tiene implicaciones significativas para cómo abordamos la injusticia en nuestro mundo. Nos llama a tomar en serio el mal y sus consecuencias, a trabajar activamente contra la opresión y la degradación. Pero también nos recuerda que nuestro objetivo final debe ser siempre la restauración y la reconciliación, no simplemente el castigo. A medida que reflexionamos sobre la historia del arca en el contexto de nuestro mundo moderno, surgen paralelos inquietantes. Al igual que en los días de Noé, nos enfrentamos a crisis que amenazan la vida en la Tierra. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación generalizada, todos estos son diluvios de nuestra propia creación. La pregunta que se nos plantea es, ¿seremos los Noés de nuestro tiempo? Construir arcas en nuestro contexto actual podría implicar muchas cosas. Podría significar desarrollar tecnologías sostenibles que nos permitan vivir en armonía con la creación. Podría implicar crear comunidades de fe que modelen una forma de vida alternativa, basada en la justicia y el cuidado mutuo. O podría significar participar en movimientos de justicia social que buscan proteger a los más vulnerables de las inundaciones de la desigualdad y la opresión. La historia del arca también nos desafía a considerar quiénes son los animales que estamos llamados a salvar. En un mundo donde innumerables especies están al borde de la extinción, ¿cómo podemos ser mayordomos más efectivos de la diversidad de la creación de Dios? ¿Cómo podemos extender nuestra compasión y cuidado más allá de nuestras propias familias y comunidades para abrazar a toda la familia de la creación? Además, la narrativa del arca nos invita a reflexionar sobre el significado de la purificación en nuestras propias vidas y en nuestra sociedad. Aunque ya no tememos un diluvio literal que destruya la tierra, reconocemos la necesidad de una limpieza espiritual y moral. ¿Cómo podemos participar en este proceso de renovación sin caer en la trampa del juicio o la condenación de los demás? Una de las lecciones más poderosas de la historia del arca es la importancia de la obediencia y la acción basadas en la fe. Noé no solo creyó en la advertencia de Dios, actuó en consecuencia, a pesar del ridículo y la incredulidad de los que lo rodeaban. En nuestro contexto actual, ¿qué significaría para nosotros tener ese tipo de fe activa? ¿Cómo podemos cultivar el coraje para actuar según nuestras convicciones, incluso cuando va en contra de la corriente cultural? A medida que concluimos esta exploración de la verdad impactante detrás del arca de Noé, nos enfrentamos a un desafío y una invitación. El desafío es ver nuestra propia época a través de la lente de esta antigua historia. ¿Dónde vemos la necesidad de arcas en nuestro mundo? ¿Qué diluvios amenazan con abrumar a nuestra sociedad o nuestro planeta? La invitación es a convertirnos en constructores de arcas en nuestro tiempo. Esto podría significar diferentes cosas para diferentes personas. Para algunos, podría implicar un compromiso renovado con la justicia ambiental. Para otros, podría significar crear espacios de sanación y reconciliación en comunidades divididas. Para otros aún, podría implicar nutrir la esperanza y la fe en medio de circunstancias desafiantes. Sea cual sea la forma que tome nuestro arca, la historia de Noé nos recuerda que estamos llamados a ser agentes de la gracia y la renovación de Dios en el mundo. Nos desafía a vivir con una fe que se atreve a creer en las promesas de Dios, incluso cuando parecen imposibles. Nos invita a una obediencia que está dispuesta a actuar, incluso cuando el costo es alto. Y al embarcarnos en esta jornada de fe y obediencia, recordemos que no estamos solos. El mismo Dios que llamó y guió a Noé, que lo sostuvo a través del diluvio y estableció un pacto con toda la creación, está con nosotros hoy. Su gracia nos sostiene, su amor nos impulsa, y su poder nos capacita para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo con esperanza y determinación. Que la historia del arca de Noé no sea solo un relato del pasado, sino una luz que guíe nuestros pasos hacia un futuro de renovación y esperanza.
que nos inspire a vivir como pueblo del pacto, comprometidos con la visión de Dios de un mundo restaurado y reconciliado. Y que, como Noé, nos atrevamos a creer y actuar, confiando en que a través de nuestra fidelidad, Dios puede y traerá nueva vida, incluso en los tiempos más oscuros. El arco iris se extiende majestuosamente sobre el cielo lavado por la lluvia, sus colores brillantes contrastando con la tierra recién emergida. Noé y su familia, parados en la puerta del arca, contemplan este nuevo mundo con una mezcla de asombro y aprensión. El diluvio ha pasado, pero sus consecuencias apenas comienzan a desplegarse. En este momento de nuevo comienzo, nos encontramos frente a algunas de las verdades más profundas y desafiantes de la historia del arca. La primera verdad que enfrentamos es la realidad de un mundo irrevocablemente cambiado. El paisaje que Noé y su familia observan es radicalmente diferente del que conocían antes del diluvio. Montañas donde antes había valles, valles donde antes había colinas. La devastación del diluvio ha reconfigurado la faz de la tierra. Esta transformación física es un poderoso recordatorio de que algunas crisis son tan profundas que no permiten un simple retorno al status quo. El mundo post-diluvio, como nuestro mundo post-pandemia o post-crisis climática, requiere una nueva forma de pensar y vivir. Esta verdad tiene implicaciones profundas para cómo abordamos los desafíos en nuestro mundo actual. Nos advierte contra la tentación de buscar soluciones simplistas o de añorar un pasado idealizado. En su lugar, nos llama a una visión valiente y creativa para reimaginar nuestras sociedades y nuestras relaciones con la creación. ¿Cómo podemos, como Noé, dar pasos de fe hacia un futuro desconocido, confiando en la guía y las promesas de Dios? La segunda verdad impactante que emerge en este punto de la historia es la tensión entre la continuidad y el cambio. Por un lado, Dios reafirma su bendición original a la humanidad de ser fructíferos, multiplicarse y llenar la tierra. Esta continuidad con el mandato prediluviano sugiere que el propósito fundamental de Dios para la humanidad no ha cambiado. Sin embargo, las condiciones bajo las cuales este mandato debe cumplirse son radicalmente diferentes. Dios establece un nuevo pacto, no solo con Noé y su familia, sino con toda la creación. Este pacto introduce una nueva dinámica en la relación entre Dios, los humanos y el resto de la creación. La promesa de Dios de nunca más destruir la tierra con un diluvio viene acompañada de nuevas responsabilidades para la humanidad. Se nos da permiso para comer carne, pero con restricciones específicas. Se establece la pena capital para el asesinato, subrayando el valor sagrado de la vida humana. Esta tensión entre continuidad y cambio nos desafía a reflexionar sobre cómo navegamos los cambios en nuestras propias vidas y sociedades. ¿Cómo mantenemos nuestros valores fundamentales y nuestra identidad espiritual mientras nos adaptamos a nuevas realidades? ¿Cómo discernimos qué aspectos de nuestras tradiciones y prácticas deben preservarse y cuáles deben evolucionar? La tercera verdad que se nos presenta es la realidad persistente del pecado humano. A pesar del juicio del diluvio y el nuevo comienzo, pronto vemos evidencia de que la inclinación humana hacia el mal no ha sido erradicada. El incidente de Noé embriagándose y la subsiguiente maldición de Canaán nos recuerdan que incluso los héroes de la fe son falibles y que las consecuencias del pecado continúan afectando a las generaciones futuras. Esta verdad nos llama a una humildad profunda y a una vigilancia constante en nuestras propias vidas. Nos advierte contra la complacencia espiritual o la creencia de que hemos llegado a un estado de perfección moral. Al mismo tiempo, la respuesta de Dios a esta realidad no es de desesperación o abandono. En su lugar, vemos una paciencia divina y un compromiso continuo con la redención de la humanidad. ¿Cómo aplicamos esta verdad en nuestras vidas y comunidades hoy? Nos desafía a cultivar una espiritualidad que sea a la vez realista sobre la persistencia del pecado y esperanzada sobre el poder transformador de la gracia de Dios. Nos llama a crear comunidades de fe que sean espacios de honestidad, vulnerabilidad y crecimiento mutuo, donde podamos confrontar nuestras luchas y fracasos sin temor al juicio o al rechazo. La cuarta verdad impactante que emerge de la historia post-diluvio es la importancia del pacto y la promesa. El arco iris, establecido como señal del pacto de Dios, se convierte en un poderoso símbolo de esperanza y fidelidad divina. Cada vez que aparece en el cielo, sirve como un recordatorio tanto para Dios como para la humanidad de la promesa de preservación y la invitación a una relación renovada. Este aspecto de la narrativa nos invita a reflexionar sobre el significado de los pactos en nuestras propias vidas. En un mundo donde los compromisos a menudo se consideran opcionales o temporales, la idea de un pacto inquebrantable es profundamente contracultural. ¿Cómo podemos cultivar una espiritualidad del pacto que refleje la fidelidad de Dios en nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestro cuidado de la creación?
Además, el símbolo del arco iris nos recuerda que Dios a menudo usa elementos de la creación como signos tangibles de realidades espirituales. Esto nos desafía a estar atentos a las formas en que Dios puede estar hablando a través del mundo natural que nos rodea. ¿Cómo podemos desarrollar una mayor sensibilidad a estos símbolos sacramentales en nuestra vida cotidiana? La quinta verdad que se desprende de la narrativa post-diluvio es la realidad de un nuevo orden mundial. Dios establece lo que algunos teólogos han llamado el pacto noético, que proporciona un marco básico para la sociedad humana. Este pacto incluye elementos como la afirmación del valor de la vida humana, la institución de la justicia humana y la reiteración del mandato de mayordomía sobre la creación. Este aspecto de la historia nos invita a reflexionar sobre los fundamentos éticos de nuestras sociedades. ¿Cómo se alinean nuestras estructuras sociales, sistemas legales y prácticas culturales con estos principios fundamentales establecidos por Dios? ¿Cómo podemos trabajar para crear sociedades que reflejen más plenamente la visión de Dios para la comunidad humana? La sexta verdad impactante que encontramos es la tensión entre la unidad y la diversidad en la familia humana. La narrativa de la Torre de Babel, que sigue poco después del relato del diluvio, nos muestra una humanidad unida en propósito pero desafiando la voluntad de Dios. La respuesta divina de confundir las lenguas y dispersar a las personas puede verse como un juicio, pero también como un acto de gracia que previene una concentración peligrosa de poder humano y fomenta la diversidad cultural. Esta parte de la historia nos desafía a considerar cómo navegamos la tensión entre la unidad y la diversidad en nuestras propias comunidades y sociedades. ¿Cómo podemos fomentar una unidad que no suprima la diversidad, y una diversidad que no lleve a la fragmentación? ¿Cómo podemos apreciar y celebrar las diferencias culturales y lingüísticas como parte del rico tapiz de la creación de Dios, mientras trabajamos hacia la unidad en propósito y valores fundamentales? La séptima verdad que emerge es la realidad de que la renovación y la redención son procesos continuos. El diluvio no creó una utopía instantánea. En cambio, vemos el comienzo de un largo proceso de restauración y reconciliación entre Dios y la humanidad. Esta verdad nos recuerda que la transformación espiritual y social es generalmente gradual y requiere paciencia, perseverancia y participación activa. ¿Cómo aplicamos esta verdad en nuestras propias vidas y en nuestro trabajo por la justicia y la renovación en el mundo? Nos llama a una espiritualidad de la perseverancia, que no se desanima fácilmente ante los reveses o la falta de progreso inmediato. Nos desafía a comprometernos con el trabajo de largo plazo de construcción del reino, confiando en que Dios está obrando incluso cuando no podemos ver resultados inmediatos. La octava verdad impactante es la interconexión entre el destino de la humanidad y el de la creación. El pacto de Dios después del diluvio no es solo con Noé y su familia, sino con todo ser viviente y con la tierra misma. Esta verdad desafía las visiones antropocéntricas que ven a los humanos como separados o superiores al resto de la creación. En su lugar, nos presenta una visión de interdependencia ecológica y responsabilidad compartida. ¿Cómo podría esta verdad remodelar nuestra comprensión de la mayordomía ambiental y nuestra relación con el mundo natural? Nos llama a una ética ecológica que ve el cuidado de la creación no como una preocupación secundaria, sino como una parte integral de nuestra fidelidad a Dios y nuestro amor por el prójimo. Nos desafía a considerar cómo nuestras decisiones y acciones afectan no solo a otros humanos, sino a toda la red de la vida. La novena verdad que se revela es la realidad de que Dios trabaja a través de familias y linajes, pero también más allá de ellos. La elección de Noé y su familia como vehículos de la renovación divina subraya la importancia de la familia en el plan de Dios. Sin embargo, la posterior dispersión de la humanidad en Babel nos recuerda que los propósitos de Dios no están limitados por los lazos familiares o étnicos. Esta verdad tiene implicaciones significativas para cómo entendemos la comunidad y la misión. Nos desafía a valorar y nutrir nuestras familias y comunidades inmediatas, reconociendo su papel crucial en la transmisión de la fe y los valores. Al mismo tiempo, nos llama a una visión más amplia de la familia de Dios que trasciende las fronteras de sangre, cultura y nacionalidad. ¿Cómo podemos cultivar un sentido de conexión y responsabilidad hacia la familia humana global? Finalmente, la décima verdad impactante que emerge de la historia post-diluvio es la realidad de que la esperanza y el juicio coexisten en la economía de Dios. El arco iris, símbolo de esperanza y promesa, aparece en un cielo que acaba de descargar un juicio devastador. Esta yuxtaposición nos recuerda que el amor y la justicia de Dios no están en conflicto, sino que operan juntos para la redención última de la creación. Esta verdad nos desafía a mantener una visión equilibrada de Dios y de nuestra fe. Nos advierte contra las tendencias a enfatizar el amor de Dios a expensas de su justicia, o viceversa.
En su lugar, nos llama a una comprensión más profunda y matizada de cómo el amor y la justicia de Dios trabajan juntos para la renovación y la transformación. A medida que reflexionamos sobre estas verdades impactantes que emergen de la historia de Noé y el mundo post-diluvio, nos encontramos desafiados a una fe más profunda y una acción más valiente. Estas verdades nos llaman a ser constructores de arcas en nuestro propio tiempo, trabajando por la renovación y la reconciliación en un mundo que a menudo parece estar al borde del caos. ¿Qué significaría para nosotros vivir como pueblo del pacto en el siglo XXI? ¿Cómo podemos ser portadores de esperanza y agentes de transformación en un mundo que enfrenta sus propios diluvios de crisis ecológica, injusticia social y fragmentación cultural? La historia de Noé nos recuerda que incluso en los tiempos más oscuros, Dios está obrando para la redención y la renovación. Nos asegura que nuestros esfuerzos por vivir con fidelidad y trabajar por la justicia no son en vano. Y nos invita a participar en la obra continua de Dios de restaurar y reconciliar todas las cosas. Que estas verdades impactantes no solo informen nuestras mentes, sino que transformen nuestros corazones y guíen nuestras acciones. Que nos inspiren a vivir con mayor valentía, amar más profundamente y trabajar más diligentemente por un mundo que refleje la belleza y la justicia del reino de Dios. Y que, como Noé, nos atrevamos a dar pasos de fe hacia lo desconocido, confiando en la fidelidad y las promesas de Dios. A medida que la tierra se seca y la vida comienza a florecer nuevamente, nos encontramos en un punto crítico de la narrativa de Noé. El mundo post-diluvio presenta nuevos desafíos y oportunidades, tanto para Noé y su familia como para nosotros hoy. En esta parte de nuestra exploración, nos sumergiremos en las verdades más profundas y aplicables que emergen de esta antigua historia, conectándolas directamente con los desafíos que enfrentamos en nuestro mundo moderno. La primera verdad que se nos presenta es la realidad de un nuevo mandato ecológico. Dios reafirma el papel de la humanidad como mayordomos de la creación, pero en un contexto radicalmente alterado. Este nuevo mandato viene con una responsabilidad aún mayor, ya que la vulnerabilidad de la creación se ha hecho evidente a través del diluvio. En nuestro contexto actual, esta verdad resuena con una urgencia sin precedentes. Nos encontramos en un momento de la historia de la Tierra donde la acción humana tiene el poder de alterar fundamentalmente los sistemas que sustentan la vida en nuestro planeta. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación generalizada son nuestros diluvios modernos, amenazando con transformar irrevocablemente nuestro mundo. La historia de Noé nos desafía a tomar en serio nuestro papel como guardianes de la creación. ¿Qué significaría para nosotros abrazar plenamente este mandato ecológico renovado? Podría implicar repensar fundamentalmente nuestros sistemas económicos, pasando de modelos basados en la explotación ilimitada a otros que prioricen la sostenibilidad y la regeneración. Podría significar adoptar estilos de vida que reduzcan drásticamente nuestro impacto ambiental, desde nuestras elecciones alimentarias hasta nuestros patrones de consumo y transporte. Para las comunidades de fe, este mandato podría traducirse en hacer de la justicia ambiental una parte central de nuestra misión y ministerio. Imagina iglesias que no solo predican sobre el cuidado de la creación, sino que lo modelan activamente, instalando paneles solares, creando jardines comunitarios, organizando limpiezas de ecosistemas locales y abogando por políticas que protejan el medio ambiente. La segunda verdad impactante que emerge es la realidad de una nueva ética de la vida. El pacto de Dios con Noé incluye una afirmación poderosa del valor sagrado de la vida humana: el que derrame la sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Esta declaración establece una base ética fundamental para la sociedad humana post-diluvio. En nuestro mundo actual, esta verdad nos desafía a examinar críticamente cómo valoramos y protegemos la vida humana en todas sus etapas y formas. Nos llama a confrontar las múltiples maneras en que la dignidad humana es violada o disminuida, desde la injusticia económica y la discriminación hasta los conflictos armados y la trata de personas. ¿Cómo podría una ética de la vida verdaderamente integral remodelar nuestras sociedades? Podría llevarnos a reexaminar nuestros sistemas de justicia penal, buscando enfoques que enfaticen la restauración y la rehabilitación sobre el castigo. Podría impulsarnos a abordar las causas fundamentales de la pobreza y la desigualdad, reconociendo que la privación económica es una forma de violencia contra la dignidad humana. Para las comunidades de fe, esta ética de la vida podría manifestarse en un compromiso renovado con los marginados y vulnerables de nuestra sociedad. Imagina iglesias que se convierten en santuarios para los refugiados, centros de apoyo para madres solteras, defensoras incansables de los derechos de los trabajadores y voces proféticas contra toda forma de violencia y opresión.
La tercera verdad que se nos presenta es la realidad de una nueva comprensión de la diversidad humana. La narrativa de la Torre de Babel, que sigue poco después del relato del diluvio, nos muestra a Dios dispersando a la humanidad y confundiendo sus lenguas. Aunque a menudo se interpreta como un juicio, esta acción divina también puede verse como una afirmación de la diversidad cultural y lingüística como parte del plan de Dios para la humanidad. En nuestro mundo globalizado pero a menudo dividido, esta verdad tiene implicaciones profundas. Nos desafía a ver la diversidad no como una amenaza o un problema a resolver, sino como un regalo divino que enriquece nuestra experiencia humana colectiva. Al mismo tiempo, nos llama a buscar la unidad en medio de la diversidad, reconociendo nuestra humanidad compartida y nuestro llamado común como mayordomos de la creación de Dios. ¿Cómo podría esta comprensión de la diversidad transformar nuestras comunidades y sociedades? Podría llevarnos a cultivar activamente espacios de diálogo intercultural e interreligioso, buscando puntos de conexión y entendimiento mutuo. Podría impulsarnos a desmantelar sistemas de privilegio y opresión basados en la raza, la etnia o la nacionalidad, reconociendo que todos los seres humanos llevan la imagen de Dios. Para las comunidades de fe, esta verdad podría manifestarse en un compromiso renovado con la inclusividad y la representación. Imagina iglesias que reflejen verdaderamente la diversidad de sus comunidades, donde personas de diferentes orígenes culturales y lingüísticos lideren y sirvan juntas. Imagina comunidades de fe que celebren activamente la riqueza de las tradiciones culturales representadas en su congregación, viendo esta diversidad como una expresión de la creatividad y la gracia de Dios. La cuarta verdad impactante que emerge es la realidad de un nuevo entendimiento del juicio y la gracia de Dios. El arco iris, establecido como señal del pacto de Dios, se convierte en un poderoso símbolo de la tensión entre el juicio y la misericordia divinos. Nos recuerda que, aunque Dios toma el pecado en serio y permite que experimentemos las consecuencias de nuestras acciones, su deseo último es siempre la redención y la restauración. En nuestro mundo actual, donde a menudo luchamos por equilibrar la justicia con la compasión, esta verdad tiene un profundo significado. Nos desafía a adoptar una visión más matizada y holística de la justicia, una que busque no solo el castigo de los malhechores, sino la restauración de las relaciones rotas y la sanación de las comunidades heridas. ¿Cómo podría esta comprensión del juicio y la gracia remodelar nuestros sistemas de justicia y nuestras relaciones interpersonales? Podría llevarnos a explorar modelos de justicia restaurativa, buscando formas de abordar el daño que fomenten la responsabilidad, la reparación y la reconciliación. Podría impulsarnos a practicar el perdón radical en nuestras relaciones personales, reconociendo que todos hemos sido receptores de la gracia inmerecida de Dios. Para las comunidades de fe, esta verdad podría manifestarse en un enfoque más compasivo y restaurador del ministerio. Imagina iglesias que sean conocidas no por su juicio, sino por su gracia, no por condenar a los pecadores, sino por acoger a los quebrantados. Imagina comunidades que modelen el difícil pero transformador trabajo de confrontar el pecado con amor, buscando siempre la restauración y la reconciliación. La quinta verdad que se nos presenta es la realidad de un nuevo llamado al testimonio profético. Noé, al salir del arca, se convierte en un testimonio viviente de la fidelidad de Dios y de la posibilidad de un nuevo comienzo. En nuestro mundo actual, enfrentamos desafíos que requieren un testimonio igualmente valiente y contracultural. Esta verdad nos desafía a ser constructores de arcas en nuestro tiempo, alzando nuestra voz y tomando acción en nombre de la justicia, la compasión y la integridad de la creación. Incluso cuando nuestro mensaje no sea popular o bien recibido. Nos llama a ser faros de esperanza en tiempos de desesperación, modelos de una forma alternativa de vivir en un mundo impulsado por el consumismo y el individualismo. ¿Cómo podría este llamado al testimonio profético manifestarse en nuestras vidas y comunidades? Podría llevarnos a tomar posiciones valientes sobre temas de justicia social y ambiental, incluso cuando esto implique un costo personal o institucional. Podría impulsarnos a modelar estilos de vida alternativos que prioricen la simplicidad, la generosidad y la sostenibilidad sobre la acumulación y el consumo. Para las comunidades de fe, este llamado podría traducirse en un compromiso renovado con la acción social y el activismo basado en la fe. Imagina iglesias que no solo predican sobre el reino de Dios, sino que trabajan activamente para manifestarlo en sus comunidades, abordando la falta de vivienda, luchando contra la injusticia sistémica, defendiendo los derechos de los marginados y cuidando de la creación. La sexta verdad impactante que emerge es la realidad de un nuevo entendimiento de la comunidad y la interdependencia. La experiencia de Noé y su familia en el arca, y su papel en la repoblación de la tierra, subraya la importancia fundamental de la comunidad y la interconexión de toda la vida.
En nuestro mundo cada vez más individualista y fragmentado, esta verdad tiene un significado profundo. Nos desafía a repensar radicalmente nuestras nociones de comunidad, responsabilidad mutua y bien común. Nos llama a reconocer que nuestro bienestar individual está inextricablemente ligado al bienestar de nuestros vecinos, de nuestras comunidades más amplias y del ecosistema global que sustenta toda la vida. ¿Cómo podría esta comprensión de la comunidad y la interdependencia transformar nuestras sociedades? Podría llevarnos a priorizar el bien común sobre el beneficio individual en nuestras políticas económicas y sociales. Podría impulsarnos a fortalecer nuestras redes de apoyo comunitario, reconociendo que la resiliencia frente a las crisis, ya sean pandemias o desastres climáticos, depende de nuestra capacidad para cuidarnos mutuamente. Para las comunidades de fe, esta verdad podría manifestarse en un renovado énfasis en la vida comunitaria y el discipulado mutuo. Imagina iglesias que no solo se reúnen para servicios semanales, sino que crean intencionalmente estructuras de apoyo mutuo, compartiendo recursos, cuidando de los enfermos y ancianos, apoyando a las familias jóvenes y trabajando juntos por el bien de sus vecindarios más amplios. La séptima verdad que se nos presenta es la realidad de un nuevo llamado a la esperanza activa. La historia de Noé es, en última instancia, una historia de esperanza, esperanza en la fidelidad de Dios, esperanza en la posibilidad de un nuevo comienzo. Esperanza en el potencial de la humanidad para vivir en armonía con Dios y la creación. En un mundo que a menudo parece estar al borde del colapso, esta esperanza es más necesaria que nunca. Sin embargo, la esperanza que nos ofrece la historia de Noé no es una esperanza pasiva o ingenua. Es una esperanza que se atreve a creer en las promesas de Dios incluso cuando las circunstancias parecen desalentadoras. Es una esperanza que nos impulsa a la acción, que nos llama a participar activamente en la obra redentora de Dios en el mundo. ¿Cómo podría esta esperanza activa remodelar nuestra respuesta a los desafíos que enfrentamos? Podría darnos el coraje para enfrentar las duras realidades de nuestro tiempo, cambio climático, injusticia sistémica, polarización social, sin sucumbir a la desesperación o la apatía. Podría impulsarnos a imaginar y trabajar hacia futuros alternativos, confiando en que nuestros esfuerzos, por pequeños que parezcan, pueden contribuir a la renovación y transformación de nuestro mundo. Para las comunidades de fe, este llamado a la esperanza activa podría manifestarse en un compromiso renovado con la misión integral y la transformación social. Imagina iglesias que no solo ofrecen consuelo espiritual, sino que se convierten en centros de innovación social y catalizadores de cambio positivo en sus comunidades. Imagina comunidades de fe que cultivan intencionalmente una espiritualidad de la resistencia, equipando a sus miembros para perseverar en la fe y la acción justa frente a la adversidad y el desaliento. A medida que reflexionamos sobre estas verdades impactantes que emergen de la historia de Noé, nos encontramos desafiados a una fe más profunda y una acción más audaz. La narrativa del arca no es simplemente un relato del pasado, es un llamado urgente para nuestro tiempo. Nos invita a convertirnos en constructores de arcas en nuestras propias esferas de influencia, trabajando por la renovación y la reconciliación en un mundo que enfrenta sus propios diluvios de crisis ecológica, injusticia social y fragmentación espiritual. ¿Qué significaría para nosotros vivir como el pueblo del pacto del arco iris en el siglo XXI? ¿Cómo podemos ser portadores de esperanza y agentes de transformación en nuestras familias, comunidades y sociedades? ¿Cómo podemos participar en la obra continua de Dios de restaurar y reconciliar todas las cosas? Que estas verdades impactantes no solo informen nuestras mentes, sino que transformen nuestros corazones y guíen nuestras acciones. Que nos inspiren a vivir con mayor valentía, amar más profundamente y trabajar más diligentemente por un mundo que refleje la belleza y la justicia del reino de Dios. Y que, como Noé, nos atrevamos a dar pasos de fe hacia lo desconocido, confiando en la fidelidad y las promesas de un Dios que está haciendo nuevas todas las cosas. A medida que llegamos al final de nuestro viaje a través de la historia de Noé y el arca, nos encontramos en un punto de inflexión. El mundo post-diluvio se extiende ante nosotros, lleno de posibilidades y desafíos. Al igual que Noé y su familia al salir del arca, nos enfrentamos a la tarea de reimaginar y reconstruir nuestro mundo. Las verdades que hemos descubierto en esta antigua narrativa no son meras curiosidades históricas, sino llamados urgentes a la acción en nuestro tiempo. La primera verdad que debemos confrontar es la realidad de nuestra crisis global actual. Al igual que en los días de Noé, nuestro mundo se enfrenta a amenazas existenciales que tienen el potencial de alterar fundamentalmente la vida en la Tierra. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad,
La injusticia sistémica y la creciente polarización social son nuestros diluvios modernos. La magnitud de estos desafíos puede parecer abrumadora, pero la historia de Noé nos recuerda que incluso frente a una catástrofe aparentemente insuperable, hay esperanza y un camino hacia adelante. ¿Qué significaría para nosotros construir arcas en respuesta a estas crisis? No se trata de estructuras físicas para escapar de la destrucción, sino de iniciativas, movimientos y comunidades que preserven y nutran la vida en todas sus formas. Podría implicar crear ciudades de transición que modelen formas de vida sostenibles y resilientes. Podría significar establecer santuarios para especies en peligro de extinción o para comunidades humanas desplazadas por conflictos o desastres climáticos. O podría manifestarse en la creación de espacios de diálogo y reconciliación que puedan sanar las divisiones en nuestras sociedades. La segunda verdad que emerge es la urgencia de una transformación espiritual y ética profunda. El diluvio en la historia de Noé fue una respuesta a la corrupción moral generalizada de la humanidad. De manera similar, muchas de nuestras crisis actuales tienen sus raíces en sistemas de valores distorsionados que priorizan la codicia, el individualismo y la explotación a corto plazo sobre el bien común y la sostenibilidad a largo plazo. Esta verdad nos desafía a reexaminar fundamentalmente nuestras prioridades y valores, tanto a nivel individual como societal. ¿Cómo podemos cultivar una ética de cuidado y responsabilidad que se extienda no solo a nuestros semejantes humanos, sino a toda la comunidad de la vida en la Tierra? ¿Cómo podemos pasar de una mentalidad de dominación y explotación a una de mayordomía y asociación con la creación? Para las comunidades de fe, este desafío podría manifestarse en un llamado renovado al discipulado ecológico. Imagina iglesias que no solo predican sobre el cuidado de la creación, sino que lo integran en cada aspecto de su vida y ministerio. Desde la administración de sus edificios y terrenos hasta sus prácticas de inversión y su compromiso cívico. Imagina comunidades religiosas que se convierten en centros de aprendizaje y práctica de estilos de vida sostenibles, modelando una forma alternativa de vivir en armonía con la creación de Dios. La tercera verdad impactante que debemos enfrentar es la realidad de nuestra interconexión global. La historia del arca nos muestra que el destino de toda la creación está entrelazado. De manera similar, nuestras crisis actuales nos recuerdan que vivimos en un mundo profundamente interconectado donde las acciones en una parte del planeta pueden tener repercusiones globales. Esta verdad nos llama a ampliar radicalmente nuestro círculo de preocupación y responsabilidad. Ya no podemos permitirnos pensar solo en términos de intereses nacionales o incluso humanos estrechos. Debemos cultivar una ciudadanía planetaria que reconozca nuestra responsabilidad hacia toda la comunidad de la vida en la Tierra. ¿Cómo podría esta conciencia de interconexión global remodelar nuestras políticas y prácticas? Podría llevarnos a exigir acuerdos internacionales más fuertes sobre el cambio climático y la protección de la biodiversidad. Podría impulsarnos a repensar nuestros sistemas económicos, pasando de modelos basados en el crecimiento ilimitado a economías circulares que respeten los límites planetarios. Y podría inspirarnos a crear nuevas formas de gobernanza global que puedan abordar eficazmente los desafíos que trascienden las fronteras nacionales. La cuarta verdad que emerge de nuestra exploración es el poder transformador de la esperanza activa. La historia de Noé es, en su esencia, un relato de esperanza en acción. Frente a un futuro incierto y aparentemente catastrófico, Noé eligió actuar con fe y determinación. Su ejemplo nos desafía a cultivar una esperanza que no es mero optimismo pasivo, sino un compromiso activo con la posibilidad de un futuro mejor. En nuestro contexto actual, esta esperanza activa podría manifestarse de muchas maneras. Podría inspirar a científicos e innovadores a desarrollar soluciones tecnológicas para nuestros desafíos ambientales. Podría impulsar a activistas y líderes comunitarios a organizarse por el cambio social y político. Y podría motivar a individuos comunes a hacer cambios en sus propias vidas, reconociendo que cada acción, por pequeña que parezca, contribuye a un movimiento más amplio de transformación. Para las comunidades de fe, esta esperanza activa podría traducirse en un compromiso renovado con la escatología realizada, la creencia de que el reino de Dios no es solo una realidad futura, sino algo que estamos llamados a manifestar aquí y ahora. Imagina iglesias que no solo esperan pasivamente la nueva creación, sino que trabajan activamente para anticiparla en sus comunidades, restaurando ecosistemas degradados, creando economías locales justas y regenerativas, y fomentando relaciones de reconciliación y sanación. La quinta verdad impactante que debemos confrontar es la necesidad de un nuevo tipo de liderazgo para nuestro tiempo.
Noé, en muchos sentidos, ejemplifica el tipo de liderazgo que nuestro mundo necesita desesperadamente, un liderazgo visionario que pueda ver más allá de las realidades actuales hacia nuevas posibilidades. Un liderazgo valiente que esté dispuesto a tomar posiciones impopulares por el bien mayor, y un liderazgo compasivo que se preocupe profundamente por el bienestar de toda la creación. ¿Cómo podemos cultivar y apoyar este tipo de liderazgo en nuestras comunidades e instituciones? Podría implicar repensar nuestros sistemas educativos para fomentar el pensamiento sistémico, la empatía y la creatividad. Podría significar crear nuevas estructuras de gobernanza que prioricen la sabiduría a largo plazo sobre las ganancias a corto plazo. Y podría manifestarse en un compromiso renovado con el mentoring y el desarrollo del liderazgo intergeneracional, reconociendo que las soluciones a nuestros desafíos actuales requerirán la energía y la visión de las generaciones más jóvenes. La sexta verdad que emerge de nuestra exploración es la importancia crítica de la comunidad y la acción colectiva. Aunque Noé es a menudo el centro de atención en la narrativa del arca, la historia es realmente sobre una comunidad, Noé, su familia y los animales, trabajando juntos para la preservación y renovación de la vida. De manera similar, los desafíos que enfrentamos hoy son demasiado grandes para ser abordados por individuos o incluso naciones actuando solas. Requerirán una movilización sin precedentes de acción colectiva a escala global. ¿Cómo podemos fomentar el tipo de solidaridad y cooperación global necesaria para abordar nuestras crisis actuales? Podría implicar crear nuevas plataformas para el intercambio de conocimientos y la colaboración entre comunidades de todo el mundo. Podría significar desarrollar nuevos modelos de toma de decisiones colectivas que puedan navegar la complejidad de nuestros desafíos globales. Y podría manifestarse en un movimiento de base global de constructores de arcas comprometidos con la creación de un futuro más justo y sostenible. La séptima y quizás más profunda verdad que debemos enfrentar es la realidad de nuestra responsabilidad moral y espiritual en este momento crítico de la historia de la Tierra. Al igual que Noé fue llamado a preservar la vida frente a la destrucción inminente, nosotros somos llamados a ser guardianes y restauradores de la creación de Dios en un tiempo de crisis ecológica sin precedentes. Este llamado nos desafía a una conversión ecológica profunda, una transformación radical de nuestra relación con el mundo natural y entre nosotros. Nos invita a redescubrir nuestro lugar en la comunidad más amplia de la creación, no como dominadores o explotadores, sino como co-creadores y co-liberadores. ¿Cómo podría esta conversión ecológica manifestarse en nuestras vidas y comunidades? Podría llevarnos a adoptar prácticas espirituales que cultiven una conciencia más profunda de nuestra conexión con la tierra, desde la oración contemplativa en la naturaleza hasta el ayuno de consumo. Podría impulsarnos a reimaginar nuestras liturgias y rituales para celebrar y honrar más plenamente la bondad y la sacralidad de la creación. Y podría inspirarnos a un compromiso más profundo con la justicia ecológica, reconociendo que el cuidado de la tierra y el cuidado de los pobres y marginados están inextricablemente entrelazados. A medida que concluimos nuestro viaje a través de la historia de Noé y el arca, nos encontramos en un momento de decisión. Al igual que Noé parado en la puerta del arca, mirando hacia un mundo transformado, estamos en el umbral de un futuro desconocido. Las verdades que hemos descubierto en esta antigua narrativa nos desafían a reimaginar radicalmente nuestro lugar y propósito en el mundo. La historia del arca no es simplemente un relato del pasado, es una parábola para nuestro tiempo, una llamada urgente a la acción. Nos invita a convertirnos en constructores de arcas en nuestras propias esferas de influencia, trabajando por la renovación y la reconciliación de todas las cosas. Nos desafía a cultivar una esperanza activa que se atreva a imaginar y trabajar hacia un futuro más justo y sostenible, incluso frente a probabilidades aparentemente insuperables. ¿Qué significaría para nosotros vivir como el pueblo del Pacto del Arco Iris en el siglo XXI? ¿Cómo podemos ser portadores de esperanza y agentes de transformación en un mundo al borde de múltiples crisis? ¿Cómo podemos participar en la obra continua de Dios de restaurar y reconciliar todas las cosas? Que estas verdades impactantes que hemos descubierto no sean simplemente información para nuestras mentes, sino catalizadores para la transformación de nuestros corazones y guías para nuestras acciones. Que nos inspiren a vivir con mayor valentía, a amar más profundamente y a trabajar más diligentemente por un mundo que refleje la belleza y la justicia del reino de Dios. Y que, como Noé, nos atrevamos a dar pasos de fe hacia lo desconocido, confiando en la fidelidad de un Dios que ha prometido estar con nosotros siempre, hasta el fin de los tiempos. Porque en cada acto de amor, en cada esfuerzo por la justicia, en cada paso hacia la reconciliación, estamos construyendo arcas de esperanza para las generaciones futuras.
El arco iris en el cielo no es solo un recordatorio de una promesa pasada, sino una invitación continua a participar en la obra redentora de Dios en el mundo. Que seamos fieles a ese llamado, confiando en que nuestros esfuerzos, por pequeños que parezcan, están contribuyendo a la renovación de todas las cosas. Y así, al cerrar este capítulo de nuestra exploración, no llegamos a un final, sino a un nuevo comienzo. La puerta del arca está abierta, el mundo transformado nos espera. Tendremos el coraje, como Noé, de dar ese primer paso hacia un futuro desconocido pero lleno de posibilidades. La elección, y el desafío, es nuestra.